Hola, hola a todos. De nuevo aquí estamos transmitiendo en directo. Ya se está acabando esta Semana Santa y estaba pensando, ¿no?, acerca de que ha coincidido esta pandemia también con la conmemoración de la pasión de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y bueno, esto es algo que yo pienso que no es una casualidad. Yo pienso que Dios también, de alguna manera, pues, si ha querido decirnos algo, pues es de que pensemos acerca de la muerte, ¿no? Por ejemplo, Salomón dijo que era mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete, porque ahí en la casa del luto reflexionamos y Dios pone en nuestras mentes y nuestros corazones el pensar y reflexionar acerca de la muerte, ¿no? Hemos estado también con todas estas adversidades que vienen, y también hay otra palabra de Salomón que dice que en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera que Dios ha hecho tanto una cosa como la otra, ¿no? Y es algo pues a considerar, la muerte, ¿no? Estamos considerando la muerte de Cristo en esta semana y su resurrección también, ¿no? Pero que eso ha hecho un hito en la historia humana, este acontecimiento histórico de la muerte y de la resurrección de Cristo, que realmente esto es algo de suma importancia en el cristianismo, es el fundamento de la fe cristiana, que está recogido también en el bautismo. El bautismo, la gran ordenanza del cristianismo es que uno muere, es sepultado con Cristo en la muerte y es resucitado a una vida nueva. Esta es básicamente la esencia del cristianismo, ¿no? Y eso es lo que estamos considerando en esta Semana Santa, ¿no? Y qué oportunidad nos da Dios si realmente estamos alejados de Él para poder en estos días reconciliarnos con Él, ¿no? Yo compartía acerca de que realmente para muchas personas es una locura el mensaje cristiano, ¿no? El mensaje de la cruz es una locura, pero eso está escrito y lo compartía, donde dice que la palabra de la cruz es locuras, pero es locura para los que se pierden. Sin embargo, para los que se salvan, esas personas han experimentado el poder de Dios por medio de ese mensaje de la cruz. ¿Sabéis? Los evangelistas hablaron acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo como algo histórico, pero era algo así como objetivo y algo como externo, ¿no? Y pues para muchas personas eso es lo que celebran cuando ha habido procesiones y pues las cosas son externas. Y es un acontecimiento histórico que se celebra en determinadas fechas. Pero San Pablo fue quien realmente desarrolló la teología de la cruz, y él la hizo como algo subjetiva y experimental, algo empírica, algo que se debe conocer, ¿no? Y por eso él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso llegó a decir Pablo. Y es algo que la cruz es algo que se puede experimentar. Realmente básicamente lo que yo veo del cristianismo es que en Adán, el primer hombre, y eso lo dice también la carta a los Corintios, donde se habla de la resurrección, en Adán, el primer hombre, todos mueren. Y como la muerte vino por un hombre, también la resurrección de la vida vino por otro, que es Jesucristo. Entonces hay en la Biblia
Dios nos habla de dos hombres. Uno, Adán, que fue hecho un alma viviente, dice la Biblia, y Cristo, que fue hecho espíritu vivificante. Es decir, que en Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que el día que comieran de ese árbol morirían. Y ciertamente murieron, aunque tú puedas ver que siguieron viviendo hasta 900 y pico de años, pero hubo una separación de Dios. Y sabes que también en el diccionario de la RAE dice que la muerte, en términos religiosos, es la separación del alma del cuerpo. Pero allí en Edén hubo una separación del espíritu del hombre, de Dios, y el espíritu del hombre murió. Y por esa razón se perdió la comunión y la muerte entró. De hecho, Jesús una vez le dijo a alguien, ve y predica el Evangelio. Y esa persona dijo, Señor, déjame que primeramente entierre a mi padre. Es decir, que hasta que no muriese el padre, que pudiera estar con él. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Tú ve y predica el Evangelio. Y anuncia el reino de Dios. Así que, para Dios, las personas que no han recibido a Cristo, la vida de Cristo, están muertos espiritualmente. Sí, tienen un cuerpo, tienen un alma, tienen una mente, pero están muertos. Pablo desarrolló también en esta carta a los Corintios, que habla acerca de la cruz, habla también acerca del hombre, y lo define como tres aspectos del hombre: el aspecto espiritual, el aspecto natural y el aspecto carnal. De hecho, le da unas palabras griegas como, por ejemplo, sarquicos para la carne, psíquicos para el alma y neumáticos para el espíritu. Y dice ahí que el hombre natural, es decir, el hombre del alma, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Claro, si no tiene un espíritu, ¿quién conoce las cosas del Espíritu sino el Espíritu de Dios que está en él? O sea, si la persona no tiene un espíritu vivo, pues no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, y por eso dice que les son locura, ¿no? Y es una locura para muchos. Sin embargo, Dios dice en su palabra que también ha enloquecido la sabiduría del mundo, ¿no? Y esto es una locura también. La sabiduría del mundo, bueno, pues los sabios, como decía la otra vez, pues algunos clásicos pues reconocían que la verdad era importantísima, pero luego eso ha sido diluido, y luego pues los filósofos modernos pues han librado, en puesto de dar al hombre una respuesta a su existencia, lo que han hecho es liberarles, quitarles los grilletes de la religión, diciéndole que realmente no hay Dios. De hecho, el filósofo más conocido por eso fue Nietzsche, ¿no? Que él dijo Dios ha muerto. Aunque ahí Nietzsche estaba hablando también acerca porque según he estado leyendo un poco de él, él realmente admiró a Cristo y dijo de él que era el único cristiano. Solamente que puso sus ojos también en la religión y vio que era un negocio para tantas personas. Y eso pues es algo que realmente ocurre en la religión también. De hecho, Jesús vino con un látigo en su día para echar fuera a los cambistas que estaban haciendo negocio, ¿no? Pero, en fin, Nietzsche no vio la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo recibieron como a Cristo Jesús. El apóstol Pablo glorificaban a Dios en él.
Era una persona que realmente vivió la cruz, experimentó la cruz y reflejó la persona de Cristo en su vida. Y ese es el llamado que todos los cristianos tenemos. Lo que ocurre es que algunos, pues, crecemos más en ese espíritu, en esa realidad, pero tenemos toda la eternidad para desarrollar a Cristo en nuestras vidas, pero algunos avanzan más rápidamente que otros. Pero hay personas que simplemente se estancan en las cosas externas, como en el antiguo pacto, que todo era externo. Todo lo que había en el antiguo pacto era externo y en el nuevo pacto es interno. Y entonces es eso, ¿no? De que la filosofía moderna lo que ha sido es liberar al hombre de la presión que ejerce la religión. Y de hecho ha habido religiones muy opresivas. Yo he vivido en este país cuando era niño y estuve en un orfanato religioso por monjas y sé lo que es eso. Sé lo que es eso. Que cuando salí de allí enseguida me quité la idea de Dios. Porque era un Dios que me castigaba, que me pegaba, que me azotaba, que me daba de pellizco, de cocotazos, de toda clase de castigos. No era el Dios que yo conozco ahora, como es un Dios de amor. Pero es eso, ¿no? De que la filosofía ha hecho eso. Otro filósofo Camus, dijo que en su libro El extranjero, que el personaje, en un destello de entendimiento, se dio cuenta de que la vida no tenía significado y que no había Dios para darle uno. Eso es Camus. O sea, se han librado de Dios. Dios no existe, la vida no tiene significado, la vida no tiene propósito, la vida no tiene valor. Entonces hay muchas personas que, bueno, esa era también mi filosofía, y yo no había leído a estos filósofos, simplemente que yo quería en mi juventud creer en cualquier cosa que me liberase de la responsabilidad de un día tener que dar cuentas a Dios. Pero eso es realmente engañarse a uno mismo. Eso es evitar la realidad. Eso es escapar de la realidad. La realidad es que hay un Dios y este se ha manifestado. Se ha manifestado. Y hay filósofos modernos que son cristianos también, pues que dan testimonio acerca de la realidad de Dios en el universo. Y yo te podría citar algunos, ¿no? John Lennox, por ejemplo, un hombre que da clases en la Universidad de Cambridge y de Oxford. Y es científico, pero ciencia de la filosofía natural. Tiene esa rama, ¿no? Pero que habla mucho acerca de la realidad de Dios en el universo. Entonces, es eso, ¿no? De que la filosofía, por medio de la sabiduría, dice aquí en esta palabra que el mundo no ha conocido a Dios. Por eso agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Y aquí habla acerca de la cruz, ¿no? Y es eso, de que, bueno, esa cruz, cuando una persona realmente la experimenta, pues puede experimentar también la vida de Dios. Y eso es lo que hoy estamos recordando, ¿no? De que Jesucristo murió, pero también resucitó, ¿no? Y eso es algo importantísimo para los creyentes, porque si no hay resurrección, pues está todo perdido. Pero eso fue un acto también que hubieron testigos presenciales. Jesús se apareció a tantas personas, luego envió el Espíritu Santo y personas que eran tímidas, que estaban ahí atemorizadas, escondidas, pues los invistió de poder y se convirtieron en los primeros testigos de Cristo, donde daban testimonio de su resurrección. Eran
realmente la resurrección es un hecho. Y la persona que ha creído y que ha experimentado la cruz es un testigo de esa realidad, porque puede experimentarlo en su propia vida y puede dar testimonio de esa realidad. Y eso es algo nosotros los creyentes pues lo hemos experimentado y damos testimonio de ello, ¿no? Y bueno, pues aquí también hay un texto que dice que Dios nos ha puesto juntamente con Cristo, ¿no? Juntamente con Él. Y nos ha sepultado, como decía, en el bautismo con Él, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿no? Y esto es la Semana Santa, esto es realmente el mensaje de Cristo, de experimentar su cruz y de experimentar su resurrección en nuestros corazones, de poder realmente dar testimonio de esta realidad. Los primeros apóstoles lo hicieron. Y hubo una expansión del cristianismo brutal, enorme. Y eso es lo que nosotros creemos también, ¿no? Los cristianos hoy creemos que Cristo ha resucitado. Y lo creemos porque no solamente es un hecho histórico, no solamente porque lo dice la palabra de Dios, que está lleno de escrituras que hablan acerca de esa realidad, sino también porque es algo que nosotros hemos vivido y experimentado, ¿no? Y bueno, pues quería decir algunas cosas más, pero en fin, yo pienso que con esto ya es suficiente, que consideremos acerca de esta gran realidad, de este gran hecho histórico de la muerte de Cristo, y que veamos de que la vida tiene un sentido, tiene un significado, hay un Dios, ese Dios es un Dios de amor, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y Él ha venido y ha ocupado tu lugar, el lugar que tú merecías y yo merecía en la cruz. Y si creemos y vamos con Él, podemos morir y resucitar con Él. Este es el mensaje de esta Semana Santa. Ojalá que sea tu experiencia, o si no la es, que puedas orar a Dios para que te dé esa fe, porque la salvación es una gracia y se recibe mediante la fe, no por obras, sino por fe. Se recibe esa gracia de Dios cuando uno cree en lo que Dios ha hecho en Cristo en la cruz, y cuando uno pues se presenta ante Él y se humilla y reconoce su necesidad de Él y recibe esa gran salvación que es gratuita. No hay nada más que hacer, simplemente recibir a Cristo y poder experimentarle cada día y vivirle cada día y poder crecer. Es eso lo que decía al principio, ¿no? De que Dios ha hecho a un hombre, hizo a un hombre, Adán, hombre natural, y ha hecho a Cristo, ha enviado a Cristo, que es el hombre espiritual, y como en Adán morimos, pues en Cristo viviremos por toda la eternidad, porque Él entra en nuestras vidas y ya vamos a desarrollar su carácter y su vida durante toda la eternidad. Y tenemos parte de esa experiencia aquí en esta tierra. El cielo ha venido a nuestros corazones anticipadamente, porque estamos experimentando su amor, su gracia y su poder en nuestras vidas. Que Dios os bendiga y que podáis recibir el mensaje de la muerte y de la resurrección de Cristo en estos días. Que sea vuestra experiencia y podáis glorificar a Dios por ello. Gracias. Adiós.